Tuna, hola a todos. Con lágrimas resbalando por sus mejillas, Tuna abraza con fuerza a Henry dentro de la casa que Alex construyó con tanto amor y esperanza. Las paredes guardan el eco de promesas, de sueños compartidos y de un futuro que parecía indestructible. Pero en lo más profundo de sus corazones surge una pregunta inquietante: ¿podrá este amor resistir las pruebas del destino? ¿O el tiempo y la oscuridad harán tambalear lo que tanto esfuerzo les costó levantar? En cada suspiro, la felicidad se mezcla con el temor de perderlo todo. La tarde caía lentamente sobre la casa que Alex había construido con sus propias manos, una casa que no era solo paredes y techo, sino un refugio lleno de sueños y promesas. En medio de la sala, Tuna se arrodilló y estrechó a Henry contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio y amor. El pequeño, confundido por tanta emoción, escondió el rostro en el cuello de su madre, buscando calor y seguridad. Alex, de pie junto a la ventana, los contemplaba en silencio. Había trabajado día y noche para ofrecerles un hogar, un lugar donde nada ni nadie pudiera volver a arrebatárselos. Su mirada se llenaba de orgullo, pero también de dudas. ¿Sería suficiente? ¿Podrían las paredes de aquella casa resistir los vientos de la vida y proteger la felicidad que tanto les había costado recuperar? Tuna levantó la vista y encontró los ojos de Alex. En ese instante, entre ellos no hubo necesidad de palabras. Él se acercó lentamente y la rodeó con sus brazos, sumándose al abrazo. Era un momento perfecto, casi eterno, pero al mismo tiempo frágil como un cristal. Porque el amor, aunque poderoso, también estaba marcado por cicatrices. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿podrían mantener viva esa unión frente a las sombras del pasado y las pruebas que aún aguardaban? En el corazón de Tuna, la respuesta era clara: lucharía hasta el final por Henry y por el hombre que le había devuelto la esperanza. Pero el destino, silencioso y misterioso, parecía guardar todavía desafíos capaces de poner a prueba la fortaleza de ese amor. Los días en la nueva casa comenzaron a tejer una rutina distinta, marcada por la risa de Henry corriendo por los pasillos y la serenidad de Tuna preparando cada rincón con detalles llenos de amor. Para ella, aquella vivienda no era solo un espacio físico, era un símbolo de renacer, un refugio donde las heridas podían empezar a cicatrizar. Alex, aunque ocupado con los negocios, siempre encontraba tiempo para regresar temprano y compartir cenas sencillas en la mesa de madera que él mismo había elegido. Cada noche, cuando observaba a Tuna y a Henry iluminados por la luz cálida de las lámparas, sentía que todo sacrificio había valido la pena. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón persistía una sombra, la duda de si el destino les permitiría conservar esa paz. Una tarde de lluvia, mientras Henry dormía abrazado a su muñeco favorito, Tuna se acercó a Alex en la sala. Lo miró con ternura y, a la vez, con inquietud. ¿Crees que esto durará para siempre?, preguntó en voz baja, como temiendo la respuesta. Alex tomó su mano y la apretó con firmeza. El futuro no está escrito, Tuna, susurró. Pero mientras estemos juntos, lucharemos contra cualquier tormenta. Las palabras de Alex se quedaron flotando en el aire, mezcladas con el golpeteo de la lluvia en los cristales. Fue un momento de sinceridad que selló, una vez más, su compromiso con el amor y la familia. No obstante, lejos de aquel hogar, alguien los observaba en silencio, esperando el instante oportuno para atacar.
La aparente calma no era más que el preludio de nuevas pruebas que pondrían a temblar la fortaleza de su felicidad. El amanecer en la casa se teñía de una luz dorada que entraba por las ventanas, acariciando los rostros de Tuna y Henry mientras desayunaban juntos. La risa del niño llenaba cada rincón, como si el dolor del pasado se disolviera poco a poco entre tazas de leche caliente y pan recién hecho. Tuna sentía que, al fin, la vida le regalaba un respiro. Alex los observaba desde la puerta, con una leve sonrisa en los labios. Para él, aquella escena era la verdadera victoria, no los negocios ni el dinero, sino la oportunidad de ver a quienes amaba en paz. Sin embargo, en el fondo de su mente persistía un presentimiento inquietante, como un murmullo que no lo dejaba descansar. Una noche, mientras Henry dormía profundamente, Alex recibió un sobre bajo la puerta. Al abrirlo, encontró una nota escrita con letras torpes: la felicidad que crees haber ganado no te pertenece. El pasado siempre vuelve. El corazón de Alex se endureció. Sabía que aquello era una advertencia, una amenaza que confirmaba sus temores. Guardó el papel en su bolsillo y decidió no decirle nada a Tuna por el momento. No quería robarle la sonrisa que tanto le había costado recuperar. Pero al día siguiente, Tuna notó la tensión en el rostro de Alex. Se acercó a él con dulzura y le tomó las manos. «Alex, ¿qué ocurre?», preguntó con una voz cargada de amor y preocupación. Él vaciló unos segundos, hasta que la verdad se le escapó en un suspiro. «Temo que alguien no haya renunciado a destruir lo que tenemos». Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas, pero en lugar de derrumbarse, se aferró con más fuerza a su mano. «Entonces enfrentaremos lo que venga. No permitiré que nada ni nadie nos arrebate lo que hemos construido». En ese instante, el silencio de la casa se convirtió en un pacto. Aunque la amenaza rondaba, ambos sabían que la unión era su única arma contra la oscuridad que se avecinaba. Los días siguientes estuvieron cargados de una calma engañosa. Tuna se aferraba a la rutina con Henry, intentando protegerlo con sonrisas y juegos, como si el mundo exterior no existiera. Sin embargo, cada ruido extraño, cada sombra en la ventana, despertaba en ella un temblor que no podía ocultar. Alex, por su parte, se convirtió en un guardián incansable. Revisaba las cerraduras de la casa cada noche, reforzó la seguridad y contrató discretamente a 2 hombres de confianza para vigilar la propiedad. No era miedo lo que lo movía, sino una determinación férrea: nada ni nadie dañaría a su familia de nuevo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Tuna salió al jardín para recoger la ropa tendida. De pronto, en el césped, encontró una pequeña caja de madera. Con manos temblorosas la abrió, y dentro halló una muñeca con el rostro manchado de rojo. Junto a ella, un papel arrugado decía: «Lo que más amas será lo primero en caer». El grito de Tuna hizo que Alex corriera hacia ella. Al ver la caja, la furia le recorrió el cuerpo como fuego. «Ya basta», murmuró con voz dura. «Si quieren jugar con nosotros, tendrán que enfrentarse a mí». Tuna, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. «No nos dejaremos ganar, Alex. No después de todo lo que hemos pasado». En ese momento comprendieron que la amenaza no era solo un eco del pasado, sino un enemigo activo, cercano, dispuesto a romperlos desde dentro. Y mientras Henry dormía inocente en su habitación, el futuro de aquella familia pendía de un hilo.
La noche cayó pesada sobre la casa. El sonido del viento golpeando las ventanas parecía un presagio oscuro. Alex no pudo dormir, se levantó varias veces a recorrer los pasillos, asegurándose de que Henry estuviera arropado y de que Tuna descansara. Pero la imagen de la muñeca manchada lo perseguía como una pesadilla. Al día siguiente, decidió visitar en secreto a un viejo contacto de la policía. Allí, entre informes y carpetas polvorientas, encontró lo que temía: rastros de transferencias de dinero y llamadas clandestinas que apuntaban a alguien muy cercano al círculo de Tuna. Un nombre resaltaba en las páginas, un nombre que Alex nunca hubiera esperado ver. Mientras tanto, Tuna comenzó a sentir la presión psicológica. Recibía llamadas en las que solo escuchaba silencio, cartas deslizadas bajo la puerta con mensajes ambiguos: tus lágrimas serán eternas, la casa que habitas se convertirá en tu cárcel. Cada palabra era un golpe directo a sus miedos. Una tarde, incapaz de resistir más, Tuna enfrentó a Alex. Ya no puedo vivir con este miedo, dijo con la voz quebrada. Necesito saber quién nos quiere destruir. Alex la miró fijamente, con un brillo de rabia y dolor en sus ojos. Dudó un segundo, pero comprendió que ocultar la verdad solo los haría más débiles. Tuna, todo apunta a alguien que conoces bien. Alguien que lleva tiempo esperando este momento. El silencio se hizo insoportable. Tuna sintió que el aire le faltaba, como si el pasado estuviera regresando para arrancarle lo poco que había logrado reconstruir. Y en ese instante, comprendieron que la batalla apenas estaba comenzando. La historia de Tuna, Alex y el pequeño Henry nos enseña que el amor verdadero siempre se pone a prueba en los momentos más oscuros. Construir una casa, un refugio físico, no basta para garantizar la paz. Lo que realmente sostiene a una familia es la confianza mutua, la valentía para enfrentar los miedos y la fuerza de permanecer unidos frente a la adversidad. Tuna nos muestra que una madre nunca se rinde, que incluso entre lágrimas encuentra la energía para proteger a su hijo. Alex nos revela que el amor no se demuestra solo con palabras, sino también con acciones y sacrificios constantes. Y Henry simboliza la esperanza pura, aquello que debe ser cuidado por encima de todo, porque es en los niños donde reside el futuro. La lección más profunda es que el miedo puede intentar quebrar la felicidad, pero nunca lo logrará mientras exista unión. Los enemigos, visibles u ocultos, siempre aparecerán, pero la fortaleza del corazón humano radica en no dejarse vencer por el odio ni por la desesperación. Así, comprendemos que la verdadera victoria no es vivir sin problemas, sino enfrentar cada sombra con la certeza de que el amor y la fe compartida son más fuertes que cualquier amenaza.